¿Qué opina de Arconada Gómez, miembro de ETA en México, movilizando los comités de defensa de la 4T? No es cierto. Israel Arconada, con el apodo Catu Arconada, es operativo internacional de una organización llamada Azkapena, que es afín a ETA, es afín al independentismo vasco, pero él no es miembro, ni se ha demostrado que sea miembro de ETA. Yo fui uno de los primeros que denunció su presencia en México, porque sé de cómo se ha movido en Bolivia, Venezuela, Ecuador, como operativo de Azkapena, como operativo de una organización independentista de la extrema izquierda vasca. Pero eso no lo convierte en miembro de ETA. No podemos mentir para atacar a quien no queremos que esté haciendo lo que está haciendo, que no debería estarlo haciendo, porque la Constitución en México se lo impide, básicamente. Pero no mentir para ello es mala estrategia. Y no puedes acusar de miembro de ETA a cualquiera, porque ser miembro de ETA significaba mucho. Hace 2 días se cumplía otra vez el aniversario del último hombre que fue asesinado directamente por ETA. Después, cuando volaron las cocheras de las una terminal en el aeropuerto de Barajas, mataron a una persona, pero no fueron a asesinarlo directamente. A quien fueron a asesinar directamente fue a Isaías Carrasco. Isaías Carrasco era un militante del Partido Socialista Obrero Español que trabajaba cobrando el peaje en una carretera. Un trabajador normal y corriente, un trabajador de clase media baja. Un hombre que tiene a su familia, a sus hijos, que milita en el PSOE, que una vez fue concejal en su pueblo por el Partido Socialista. Y su delito fue ser concejal socialista y por lo tanto no independentista. Y su premio fueron 5 tiros a través del parabrisas de su auto cuando subía a su auto para irse a trabajar en la caseta de peaje donde cobraba los peajes. Ese era Isaías Carrasco, eso era ETA, una organización capaz de asesinar a un trabajador de izquierda por el delito de no ser independentista, por el delito de haber sido concejal. Puede que les aplauda Israel Arconada, es más, estoy seguro de que les aplaude, pero él no es miembro de ETA. He visto a Israel Arconada, a Catu Arconada, yendo a los falsos referéndums que armó Putin en Lugansk y en Donetsk, y luego ser entrevistado en Russia Today diciendo que era aquello una democracia maravillosa. Lo he visto yo haciendo eso, y es de dar asco, pero no es miembro de ETA. Es un sujeto que ha promovido una serie de leyes de lo más negativas, so pretexto de ser de izquierda, sin realmente, creo que actuar como tal, actuando más por la ideología del odio al enemigo que por la ideología del amor a los más desposeídos, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Creo que tiene la nacionalidad boliviana ahora. Creo que tuvo la nacionalidad venezolana. Creo que es una lacra que esté en el gobierno en México y que esté promoviendo grupos de defensa que no van a defenderse con plumeros. Esto es evidente. Pero no es miembro de ETA. Estamos. Y por cierto, hablando de españoles que están metidos en la 4T, el otro, Abraham Mendieta, nunca fue fundador de Podemos, Nunca fue fundador de Podemos. Fue uno de los chicos que estaban en Podemos cuando empezó, pero los fundadores fueron 5 y ninguno de ellos es Abraham Mendieta. Pero le he visto la cara a los de la 4T con eso.